Hoy hablaremos de los niños verdes. Visitantes de otro mundo de la Edad Media. Imagina un pequeño pueblo medieval, aislado del mundo, rodeado de bosques profundos y supersticiones. Un lugar donde cada sonido extraño podía ser interpretado como un presagio. Ahora imagina que en medio de ese silencio rural aparecen dos niños, desorientados, asustados y con la piel completamente verde. No sabían dónde estaban, no entendían el idioma, no comían nada de lo que se les ofrecía y lo más inquietante, afirmaban venir de un lugar donde no existía la luz del sol. Este es uno de los misterios más desconcertantes de la Edad Media, el caso de los niños verdes. Un enigma que ha desafiado a historiadores, científicos y creyentes por más de 8 siglos. Hoy conocerás cada detalle del suceso y las teorías que podrían explicar si estos niños realmente fueron parte de algo que va mucho más allá de lo humano. Estamos en el siglo XII, durante el reinado de Enrique II de Inglaterra, una época marcada por guerras, hambrunas y supersticiones. La ciencia era escasa, la religión dominaba el pensamiento colectivo y cualquier fenómeno extraño podía considerarse un signo divino o una amenaza. Un pequeño pueblo agrícola, rodeado de terrenos pantanosos y bosques densos. Su nombre provenía de wolf, fosas creadas para atrapar lobos, animales que en ese tiempo eran vistos como presagios del mal. La vida cotidiana era simple: cosechar, rezar, sobrevivir. Nada extraordinario ocurría allí, hasta ese día. Los relatos principales de este caso provienen de dos cronistas muy respetados de la época: Ralph, abad del monasterio local, y William, un historiador famoso por su precisión. Ambos, sin conocerse, registraron el suceso casi al mismo tiempo, lo que aporta enorme credibilidad al misterio. Los celtianos de Wolfville jamás imaginaron que se convertirían en protagonistas de uno de los relatos más intrigantes del medievo. Una mañana, mientras los trabajadores revisaban las trampas de lobos, escucharon gemidos que venían del borde de las fosas. Cuando se acercaron, vieron algo que jamás habían presenciado. Dos niños pequeños, un niño y una niña vestidos con ropa desconocida, hecha de un tejido que nadie en Wolfville había visto antes. Lo más impactante era su piel, que tenía un tono verde profundo, como si todo su cuerpo estuviera teñido de clorofila. Los niños estaban aterrorizados, murmuraban entre ellos en un idioma incomprensible, sin ninguna similitud con el inglés medieval o el latín, que era una lengua culta de aquel tiempo. Los aldeanos intentaron alimentarlos, pero los niños rechazaron todo: pan, verduras, carne. Lloraban y se acurrucaban junto al otro como si hubieran perdido algo irreemplazable. Pasaron días sin comer, hasta que alguien les ofreció habas crudas, que crecían en los campos de la región. De inmediato los devoraron con desesperación. Era como si fuera lo único familiar para ellos. Con el tiempo, los niños comenzaron a adaptarse, aprendieron inglés. Su piel fue perdiendo el color verde, pero la tragedia se asomó. El niño cayó enfermo poco después y no sobrevivió. La niña, sin embargo, llegó a vivir varios años más, y fue ella quien, ya dominando el idioma, confesó el origen que pondría a este caso en el mapa de lo imposible.
Según su relato, ella y su hermano venían de un lugar llamado la Tierra de San Martín, un sitio donde el sol nunca brillaba, un lugar dominado por un crepúsculo eterno, donde todo era verde y donde jamás habían visto el mundo exterior. Describió que estaban siguiendo a su padre hacia un rebaño cuando escucharon un sonido como de campanas. Entraron a una cueva para buscar el origen y al salir se encontraron bajo un cielo totalmente diferente, en un mundo desconocido, Wolfit. Las teorías de este caso, con el paso del tiempo, este caso inspiró teorías que cruzaban la línea de la historia, entre la historia y la ciencia, y lo inexplicable. Hoy exploramos las más sólidas y fascinantes. La primera teoría habla de extraños de un mundo subterráneo. Una de las teorías más antiguas propone que los niños provenían de un reino subterráneo. En la mitología europea existen relatos de seres que habitaban bajo la tierra, los reinos donde la luz del sol no entra y donde el tiempo fluye diferente. El detalle clave es la cueva. La niña aseguró que entraron en una, siguieron un sonido extraño y aparecieron en Wolfit. Para muchas culturas antiguas, las cuevas eran portales entre mundos. La piel verde sería consecuencia de una vida sin contacto con luz solar, alimentándose de plantas, sin pigmentos o con escasez de nutrientes. Pudieron haber sido habitantes de un ecosistema aislado, atrapados en un accidente geológico. Los cronistas no lo descartan. La segunda teoría habla de migrantes perdidos en pleno caos medieval. Otra teoría propone que los niños eran huérfanos procedentes de Flandes, región donde se hablaban dialectos aislados y donde muchas aldeas habían quedado devastadas por conflictos. Esto explicaría el idioma desconocido, la ropa extraña y la desorientación, pero no explica lo más importante, la piel verde. Sin embargo, algunos historiadores creen que pudieron sufrir una enfermedad desconocida, como clorosis, un tipo de anemia que, en casos extremos, daba un tono verdoso en la piel. Al mejorar su dieta en Wolfit, el color había desaparecido. Eso coincide con el relato. Aún así, el propio William, conocido por su escepticismo, no consideró esta explicación suficiente. Consideraba este caso demasiado peculiar para atribuirlo a causas comunes. La siguiente teoría habla de visitantes del otro mundo. La descripción de la niña, un lugar sin sol, un ambiente verdoso, un lenguaje desconocido y una transición entre mundos a través de una cueva han provocado una interpretación contemporánea. ¿Y si no eran de este planeta? Muchos investigadores del fenómeno OVNI consideran este caso como uno de los más antiguos registros de contacto con seres no humanos. El comportamiento de los niños también aporta detalles. La dieta estrictamente vegetal, la falta de tolerancia a alimentos comunes, la sensibilidad extrema al entorno terrestre, la piel teñida por un ambiente posiblemente distinto en composición atmosférica. Para quienes apoyan esta teoría, la Tierra de San Martín sería una forma medieval de interpretar un origen imposible de describir, con palabras humanas de la época. La siguiente teoría habla de los viajeros interdimensionales, uno de los enfoques más debatidos. La idea se basa en un punto de clave del relato. Los niños escucharon campanas y luego aparecieron en otro mundo. Algunos teóricos creen que esto podría describir
un fenómeno similar a un desplazamiento dimensional involuntario. La cueva interactúa como un punto de conexión entre dos realidades paralelas. La Tierra de San Martín sería una dimensión humana, cuya física o ambiente genera un tono verdoso en organismos vivos y donde el sol no tiene presencia visible. Aunque suene extremo, numerosos relatos folclóricos describen desapariciones y apariciones repentinas, usando portales naturales como cuevas, lagos o bosques densos. La siguiente teoría habla de un relato simbólico que esconde una verdad aterradora. Algunos estudios creen que el caso puede ser una metáfora medieval sobre la llegada de extranjeros, el rechazo cultural y la integración forzada. Los niños vendrían de una comunidad desconocida y su piel verde presentaría su diferencia cultural, social o étnica. Sin embargo, la teoría falla a un punto. Los dos cronistas lo trataron como un hecho real y verificable, algo que no habrían hecho si fuese alegoría. A lo largo de los siglos, el caso de los niños verdes de Wolfing se ha mantenido intacto, sin una explicación definitiva. Cada teoría intenta llenar un vacío, pero ninguna logra abarcar por completo. Una piel verde que desaparece con el tiempo, un idioma desconocido, un lugar sin sol, una desaparición misteriosa en una cueva y la repentina aparición de un pueblo que jamás supo de dónde venía. En un tiempo sin ciencia moderna, dos pequeños aparecieron en un pueblo remoto y cambiaron para siempre la historia del misterio. Hoy, más de 80 años después, su relato sigue siendo un recordatorio de que existen cosas que escapan de toda explicación, y tal vez en algún rincón del mundo o en algún lugar más allá, aún exista la Tierra de San Martín, esperando que alguien vuelva a cruzar su frontera.